Ahora vamos a ver un adenocarcinoma pancreático. Primero vamos a ver definición, factores de riesgo, cuadro clínico y patofisiología, exploración física, estudio de laboratorio, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Entonces, el adenocarcinoma pancreático, esto va a ser, tenemos un tumor que viene de los ductos pancreáticos. Entonces, rápidamente tenemos, aquí está el esófago, aquí está el estómago, primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno, cuarta porción del duodeno, yeyuno, ileón. Aquí está el hígado, aquí está la vesícula biliar y aquí está el páncreas. Así. Y aquí tenemos los ductos pancreáticos. Así. Entonces, los ductos pancreáticos están compuestos de células. Aquí están las células. Y las células que conforman los ductos pancreáticos son células epiteliales. Células epiteliales. Aquí vamos a tener un tumor de estas células. Entonces, es un tumor de células epiteliales. Y las células epiteliales son las que hacen estos ductos. Ductos de la glándula que es el páncreas. Entonces, adenocarcinoma es un tumor de una glándula. ¿Qué glándula? El páncreas en este caso. Entonces, el adenocarcinoma viene de las células epiteliales de los ductos pancreáticos. Ahora, factores de riesgo para desarrollar cáncer pancreático es fumar, obviamente la edad. Cuando ya el paciente tiene más de 45 años es cuando más aumenta el riesgo de desarrollar cáncer pancreático. Generalmente se presentan como a los 70 años. Otro factor de riesgo es el alcohol, pancreatitis crónica. Entonces aquí pensamos qué cosas hacen que el paciente desarrolle pancreatitis crónica. Es, por ejemplo, páncreas divisum. Otro factor de riesgo es que el paciente tenga familiares de primer grado con historia de cáncer pancreático. Y lo otro es que el paciente tenga diabetes mellitus. Y lo otro es benzidina. Esos son los principales factores de riesgo. Y estos, uno de los más importantes es fumar. Ese es el que más aumenta el riesgo de cáncer pancreático. Y pancreatitis crónica. Ahora seguimos con cuadro clínico y patofisiología. Entonces, el paciente que viene con cáncer pancreático es un paciente que se va a presentar con dolor epigástrico, con irradiación a la espalda. A veces tenemos dolor en cuadrante superior derecho. Vamos a tener ictericia obstructiva, que ya en videos anteriores vimos que la ictericia obstructiva se va a presentar con ictericia, con acolia y con coluria. Esto es, otra vez ponemos el tracto gastrointestinal. Aquí está, voy a poner otro color. Aquí está el esófago, aquí está el estómago, primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno, cuarta porción del duodeno, yeyuno, ileón. Aquí está el hígado, aquí está la vesícula biliar y aquí está el páncreas. Entonces, generalmente el cáncer pancreático se va a presentar en la cabeza del páncreas. Esta es la cabeza del páncreas. Generalmente se va a presentar aquí el tumor. Y el tumor va a comprimir al duodeno. Y recordemos que es en la segunda porción del duodeno, en donde llega el ducto pancreático y también el colédoco. El colédoco, que también se llama ducto biliar común. Y entonces tenemos el cáncer pancreático de la cabeza del páncreas, que está obstruyendo la entrada. Está obstruyendo la entrada del colédoco, que viene así, y del ducto pancreático, que llegarán a la segunda porción del duodeno. Pero el tumor está obstruyendo la entrada. Y entonces por eso tenemos ictericia obstructiva, que ya en videos anteriores vimos por qué se presenta con acolia y por qué se presenta con coluria y por qué vamos a tener la ictericia, que esto va a ser principalmente por el aumento de la bilirrubina directa. Ahora, el paciente va a tener dolor ya cuando el tumor está comprimiendo estructuras, como es por ejemplo compresión del duodeno, y por eso va a venir con dolor.
Ahora tenemos, generalmente el cáncer se da en la región de la cabeza del páncreas, pero también se puede dar en la cola del páncreas, o en el cuerpo del páncreas. Y ya de por sí es muy malo o de muy mal pronóstico tener cáncer en la cabeza del páncreas. Y una cosa que es peor que tener cáncer de la cabeza del páncreas es tener cáncer de la cola o del cuerpo del páncreas. Porque para que el paciente venga con síntomas de un adenocarcinoma del cuerpo o de la cola del páncreas, digamos el tumor empieza aquí en la cola, tiene que crecer lo suficiente hasta que ya obstruya el ducto pancreático o que empiece a comprimir otras estructuras como el vaso que viene por acá o el estómago que está aquí. Entonces, peor que tener un adenocarcinoma de la cabeza del páncreas es tener un adenocarcinoma de la cola o del cuerpo del páncreas. Porque para cuando un adenocarcinoma del cuerpo de la cola del páncreas ya se presenta, o sea, ya viene el paciente con los síntomas, es porque el tumor ya está tan crecido que ya está invadiendo otras estructuras, como es que ya tenemos invasión de la cabeza y del duodeno, invasión de la cabeza del páncreas y del duodeno, pero entonces ya el tumor ya creció muchísimo. En cambio, si tenemos solo un adenocarcinoma de la cabeza del páncreas, sí, el adenocarcinoma finalmente va a obstruir o a comprimir el duodeno, pero este va a ser un tumor más chico que el tumor que tendríamos en un paciente que ya viene con síntomas por tener un adenocarcinoma de la cola o del cuerpo. Entonces, peor que tener un adenocarcinoma de la cabeza del páncreas es que el paciente venga con adenocarcinoma de la cola o del cuerpo, porque para cuando el paciente va a venir con síntomas del adenocarcinoma del cuerpo, de la cola, del páncreas, es porque el tumor ya está tan crecido que ya tenemos involucramiento de la cabeza del páncreas generalmente. Y obviamente esos tumores ya van a ser más grandes que el tumor que tendría un paciente que tuviera un adenocarcinoma de la cabeza del páncreas y que viniera con síntomas. Entonces este tumor estaría mucho más grande y pues mucho más riesgo de metástasis y entonces peor pronóstico. Entonces, así por eso se va a dar el dolor, porque tenemos compresión de estructuras. Y ya en videos anteriores vimos porque el paciente va a venir con coluria y con acolia. Y como el paciente tiene obstrucción de la vía biliar, el paciente puede tener deficiencia de vitaminas liposolubles. Entonces, aparte de que se presenta con lo clásico, que es dolor en región epigástrica, la ictericia obstructiva, también se va a presentar o se puede presentar con deficiencia de vitaminas liposolubles, que es la A, la D, la E y la K, por ejemplo. Y como complicaciones tenemos, ya vimos la deficiencia de las vitaminas liposolubles, y también otra complicación es que el paciente tenga diabetes mellitus, y la otra es que el paciente venga con anemia. Anemia es en parte porque es una enfermedad crónica. Entonces podemos pasarlo como complicaciones. Es deficiencia de vitaminas liposolubles, diabetes mellitus, anemia, y pues que sigamos teniendo disfunción pancreática. Entonces también disfunción del páncreas exócrino. Y obviamente como complicaciones, si finalmente hacemos la resección del páncreas, pues ya el paciente no va a tener páncreas o muy poquito, a veces nada más dejamos la cola del páncreas, pero pues tenemos que dar suplemento de las enzimas pancreáticas. Entonces, bueno, complicaciones, ya me salté hasta aquí. Cuadro clínico, patofisiología ya. Exploración física. Lo importante de la exploración física es, vamos a encontrar que el paciente puede tener signo de Trousseau. Ahora no hay que confundir el signo de Trousseau con el síndrome de Trousseau. Entonces, aquí lo que pasa es, el paciente va a tener tromboflebitis migratoria. La tromboflebitis migratoria se va a presentar con eritema e hinchazón y dolor de las extremidades. Y va a ser migratoria. Entonces, por ejemplo, va a haber una parte de la extremidad que esté roja, hinchada y, por ejemplo, dolorosa. Y luego, de repente, una semana después, tenemos involucramiento, por ejemplo, de la pierna izquierda y luego del brazo izquierdo. Y así, entonces es una tromboflebitis migratoria. Esto es síndrome de Trousseau y es con lo que se va a presentar el paciente. Síndrome de Trousseau. Ahora, el síndrome de Trousseau no solo se presenta en pacientes con cáncer pancreático,
También se va a presentar en pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de colon o cáncer de pulmón. Y en parte el signo de Trousseau, que es la tromboflebitis migratoria, se va a dar porque el paciente, cuando tiene cáncer, entra en un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, en exploración física tenemos síndrome de Trousseau, y la otra cosa clásica es que el paciente va a tener el signo de Courvoisier, Terrier, que es lo que vimos en el video anterior, que es los pacientes que tienen ictericia obstructiva van a tener la vesícula biliar, va a estar palpable y la pared va a estar delgada. Entonces vamos a poder palpar la vesícula biliar. Entonces, como regla general, si tenemos un paciente que viene con ictericia, dolor abdominal y vesícula palpable, o sea, signo de Courvoisier, pensamos que el paciente tiene ictericia obstructiva, que generalmente se va a dar por un adenocarcinoma pancreático. Entonces, en la exploración física lo clásico es el signo de Courvoisier-Terrier y el síndrome de Trousseau. Y otra cosa que podemos encontrar como parte del cuadro clínico es que el paciente va a tener fatiga, malestar en general, náusea, vómito, y a veces puede tener depresión. A veces puede ser que el primer síntoma con el cual se presenta un paciente con carcinoma pancreático es la depresión. Entonces, estudio de laboratorio. Entonces, en estudio de laboratorio, generalmente la amilasa y la lipasa pancreática van a estar normales. Vamos a tener aumento de la fosfatasa alcalina, porque ya vimos que tenemos ictericia obstructiva, o sea, también tenemos trastornos de la vía biliar. Vamos a tener aumento de la gamma-glutamil transpeptiasa, aumento de bilirrubina directa y por tanto aumento de bilirrubina total. Y también podemos tener a veces aumento de la aspartato-aminotransferasa y de la alanino-aminotransferasa. Ahora, como regla general, a todos los pacientes que les sacamos estudios de laboratorio, siempre pedimos biometría hemática y a veces pedimos electrolitos. Entonces, este es en estudios de laboratorio. Ahora, a veces el paciente puede tener aumento del antígeno carcinoembrionario y aumento del CA19-9. Ahora, generalmente los pacientes que tienen el adenocarcinoma pancreático tienen aumento del CA19-9. Entonces, como regla general, si tenemos un paciente que tiene aumento de CA19-9, sí hay que preocuparnos porque tenga cáncer pancreático en este caso, pero siempre hay que recordar que nunca utilizamos los marcadores tumorales, como es el antígeno carcinoembrionárico o el CA19-9. Nunca utilizamos los marcadores tumorales como prueba de tamiz. Entonces, ya de por sí no tenemos ninguna prueba que utilicemos o ningún estudio que utilicemos como prueba de tamiz para cáncer pancreático, pero también si encontramos un paciente que tiene aumento del CA19-9, no vamos a utilizar esto como una prueba de tamiz. Entonces, los marcadores tumorales, recordemos que los utilizamos para ver si el paciente respondió al tratamiento o para ver que el paciente no tenga recurrencia del cáncer. Y esto es lo que vamos a encontrar en estudios de laboratorio, aumentados estos. Pero esto no lo vamos a utilizar como una prueba de escrutinio, como una prueba de tamiz. Aunque sí lo vamos a tener aumentados generalmente. En estudio de laboratorio ya, diagnóstico. Diagnóstico tenemos un paciente, sospechamos que tiene cáncer pancreático, pero no viene con ictericia. O sea, sintomatología clásica de cáncer pancreático, pero sin ictericia. El mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer es hacer una tomografía computarizada con contraste intravenoso. Y aquí por lo que vamos a ver es la localización del cáncer, que generalmente se encuentra en la cabeza del páncreas, y vamos a ver qué tanta extensión tenemos, o sea, qué tantas estructuras se están comprimiendo, y vamos a ver si también tenemos metástasis. Ahora, si es un paciente que viene con la sintomatología clásica de cáncer pancreático y viene con ictericia, aquí el mejor
estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer es un ultrasonido. Entonces, tomografía o ultrasonido. Esto es lo que vamos a utilizar en primera instancia. Ahora, hay veces en donde en la tomografía no se ve nada. Si no vemos nada en la tomografía, lo siguiente que hacemos es una colangiopancreatografía. Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. O también una colangiopancreatografía por resonancia magnética. Ahora, en la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, aquí vamos a encontrar dilatación del ducto pancreático, del ducto biliar común, y va a ser por una compresión extrínseca, o sea, es la cabeza del páncreas el que está comprimiendo el ducto pancreático y el ducto biliar común. No es que tengamos una masa en los ductos, Entonces no vamos a tener una compresión intrínseca, sino que vamos a tener una compresión extrínseca, porque es la cabeza del páncreas, aquí está el páncreas, la cabeza del páncreas está obstruyendo la entrada del colédoco que llega a la segunda porción del duodeno y del ducto pancreático. Es una compresión extrínseca. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Una dilatación de los ductos y va a ser una obstrucción extrínseca. No vamos a encontrar la obstrucción intrínseca que la vemos con la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Ahora, si ya encontramos que el paciente tiene una masa en el páncreas por la tomografía computarizada, hacemos una biopsia, que esto es, hacemos resección quirúrgica y ahí hacemos la biopsia. Ahora hay que tener cuidado porque muchas veces podemos hacer la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada y por este método obtener una biopsia, o podemos hacer un ultrasonido endoscópico y ahí obtener una biopsia del páncreas. Pero cuando hacemos una biopsia, podemos diseminar el cáncer. Entonces, generalmente ya no hacemos la biopsia por colangiopancreatografía endoscópica retrógrada y hay que tener cuidado cuando hacemos una biopsia por ultrasonido endoscópico. Por esto mismo, porque podemos diseminar el cáncer al tratar de hacer la biopsia. Y lo otro es, este es de diagnóstico. Ahora, el tratamiento depende de qué tan avanzada esté la enfermedad. Esto es, vamos a hacer resección quirúrgica. Si este paciente no tiene metástasis a hígado y no tiene involucramiento de arterias o de nervios. Y la resección que hacemos es el procedimiento de Whipple. En donde lo que hacemos es, vamos a quitar la cabeza y el cuerpo del páncreas y vamos a quitar el duodeno. Y si tenemos un paciente que no le vamos a hacer la resección quirúrgica, esto es o porque ya tenemos metástasis a hígado, o porque tenemos mucha metástasis a peritoneo, o porque tenemos involucramiento de alguna arteria o nervio del hilio pancreático. Hilio pancreático es la parte del páncreas que recibe nervios, vasos o así. Entonces, en estos casos no vamos a hacer procedimiento de Whipple. En estos casos ya son cuidados paliativos. Entonces, parte de lo que hacemos, ya pero considerando que va a ser cuidados paliativos, es, por ejemplo, podemos hacer un bypass del ducto biliar común, porque ya vimos que el ducto está obstruido. Podemos hacer una gastrostomía percutánea, es para drenaje. También podemos hacer un drenaje transhepático percutáneo. Esto ya es de cuidados paliativos. También, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene el cáncer en la cola del páncreas o en el cuerpo del páncreas y no tenemos metástasis, no tenemos involucramiento de alguna arteria o del nervio celíaco, por ejemplo. Entonces, en este caso, si es nada más cáncer de la cola o del cuerpo del páncreas y no tenemos involucramiento de la cabeza del páncreas, lo que hacemos es una pancreatostomía.
colpostomía. Y vamos a hacer esplenectomía. O sea, quitamos el páncreas y quitamos el vaso si tenemos involucramiento de la cola o del cuerpo del páncreas. Y ese es tratamiento. Y obviamente si vamos a quitar el páncreas, pues a quedar a reemplazo de enzimas pancreáticas. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.